Pedro, un joven andaluz lleno de curiosidad, llegó a Chile con una sola idea en mente: explorar un nuevo país donde, al menos, compartiría el idioma. Pero lo que no esperaba era un choque cultural que lo haría replantearse su forma de entender el mundo. ¿Cómo es posible que en un país donde se habla español, Pedro se sienta más perdido que nunca? Hoy, en GeoViral Channel, exploraremos las cosas más sorprendentes que desconcertaron a Pedro en su aventura por Chile. Nada más bajar del avión y hablar con los primeros chilenos, Pedro se da cuenta de que, aunque se supone que ambos hablan español, algo no cuadra. Las palabras vuelan en una velocidad vertiginosa y están llenas de expresiones que jamás había escuchado. Weón, pololo, cachai y fome. Todo le resulta desconocido. La gente se ríe, conversa y lo mira como si fuera parte del grupo, pero Pedro está perdido, como si estuviera en un país donde se habla otro idioma completamente distinto. Pedro intenta unirse a las conversaciones, pero cada frase es como descifrar un código. Cachai, que en Chile significa «entiendes», no tiene sentido para él. Pololo es otra palabra que lo confunde. En España dice novio, pero en Chile la palabra no existe. El nivel de confusión va en aumento y le genera una profunda sensación de desconexión. El español chileno está lleno de modismos propios que pueden resultar ininteligibles para los hispanohablantes de otros países. Palabras como fome para algo aburrido o carrete para fiesta hacen que la barrera lingüística sea sorprendentemente alta. A pesar de compartir la misma lengua, Pedro se siente completamente desubicado. ¿Cómo es posible sentirse tan fuera de lugar en un país donde se habla su mismo idioma? ¿Cómo voy a comunicarme si cada palabra parece tener otro significado? ¿De verdad estoy en un país hispanohablante? Un sábado cualquiera, Pedro es invitado a su primer asado chileno. Él, con su mentalidad española, cree que será algo rápido, como las barbacoas que suele hacer en Andalucía. Pero lo que descubre es un verdadero ritual que pone a prueba su paciencia. En Chile, el asado no es solo cocinar carne, es una ceremonia que puede durar horas, e incluso días, si es una celebración especial. En Andalucía, Pedro está acostumbrado a reuniones rápidas, se cocina, se come y se termina. Pero aquí, en Chile, el tiempo se dilata. Las charlas alrededor del fuego son largas, el vino fluye y la carne se cocina a fuego lento, tan lento que Pedro empieza a desesperarse. Al principio, no entiende por qué nadie tiene prisa por comer, pero poco a poco, el ritmo pausado y relajado lo envuelve. Descubre que el asado no es solo comida, sino una forma de vida. En Chile, el asado no es solo un evento social, es una tradición profundamente arraigada que simboliza la unidad y la paciencia. Mientras que en España, una barbacoa puede ser algo más casual y rápido, en Chile es una forma de conexión social que no tiene apuro. Pedro, inicialmente frustrado, empieza a relajarse. Descubre que en Chile las relaciones se cocinan a fuego lento y que la paciencia es clave. Al principio no entendía por qué la comida tardaba tanto, pero luego me di cuenta de que aquí lo importante no es comer rápido, sino disfrutar del momento y de la compañía. Una tarde, Pedro se encuentra con una tradición chilena que lo deja sin palabras: la once. Mientras que en España a las 9 o 10 de la noche es la hora de la cena, en Chile a las 6 de la tarde, los chilenos se reúnen para tomar una merienda ligera con té, pan y aguacate. Pedro se siente descolocado. Esperaba una comida completa, pero lo que recibe es algo que le parece más un desayuno. La once desconcierta a Pedro no solo por su ligereza, sino por el momento en que se realiza. En Andalucía, la cena es la comida más importante del día y se toma tarde, pero aquí en Chile, los chilenos prefieren algo más ligero a media tarde y lo disfrutan con calma. Pedro intenta adaptarse, pero no puede evitar preguntarse si esto será suficiente para él. La once es una tradición chilena cuyo origen se remonta a la época colonial. Se dice que los trabajadores tomaban un descanso a media tarde para disfrutar de una comida ligera. Esta costumbre se mantiene viva y es un momento de unión familiar. Pedro siente que está completamente fuera de lugar, como si incluso algo tan básico como el horario de las comidas fuera distinto. No podía entender cómo algo tan ligero podía reemplazar la cena. En España, la cena es el momento más importante del día, pero aquí parece que todo se toma con más calma. Un día cualquiera, mientras Pedro está en su hotel, siente que todo comienza a moverse. En su cabeza suenan las alarmas. Es un terremoto. Pero al mirar a su alrededor,
se da cuenta de que los chilenos siguen como si nada. En un país sísmico como Chile, los terremotos son parte de la vida cotidiana, algo que Pedro nunca habría imaginado experimentando. Pedro, que viene de España, un país con baja actividad sísmica, no sabe cómo reaccionar. Mientras el suelo se mueve bajo sus pies, siente un pánico indescriptible. Pero lo que más le sorprende es la calma con la que los chilenos continúan con sus actividades diarias, sin siquiera pestañear. Para Pedro, cada pequeño temblor es un recordatorio de lo frágil que es la vida, pero para los chilenos es solo un detalle más en su día. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, con más de 20 temblores al día, muchos de los cuales ni siquiera son perceptibles para los locales. Los chilenos aprenden desde pequeños a convivir con los terremotos, y esto genera una cultura de resiliencia impresionante. Pedro siente una vulnerabilidad profunda. Lo que para él es una situación de emergencia, para los chilenos es una rutina. Era como si el mundo se estuviera derrumbando bajo mis pies, pero al mirar alrededor, todos seguían como si nada. Nunca me había sentido tan fuera de lugar en toda mi vida. Si ya te sientes tan confundido como Pedro con todas estas costumbres, imagínate vivirlas en primera persona. ¿Qué es lo que más te sorprendería de la cultura chilena? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber tu opinión. A lo largo de su viaje, Pedro descubre un aspecto inesperado de la cultura chilena: la fuerte influencia de los pueblos indígenas, en particular los mapuches. Mientras que en España los pueblos indígenas han desaparecido en gran medida de la vida moderna, en Chile los mapuches tienen un rol destacado en la identidad nacional. Este es un pueblo que ha resistido la colonización, y su cultura sigue viva no solo en las regiones más al sur del país, sino también en las grandes ciudades. Pedro empieza a escuchar historias de resistencia y lucha, de un pueblo que nunca ha sido completamente conquistado. En su mente, esto no solo es sorprendente, sino que también lo conecta con una parte de la historia que en Europa es poco discutida. Pedro se siente abrumado al ver el orgullo que los chilenos sienten por su herencia indígena, algo que no había experimentado en España. En cada rincón de Chile, los símbolos de la cultura mapuche están presentes, desde banderas en manifestaciones hasta la celebración del Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche. El pueblo mapuche es el mayor grupo indígena de Chile y ha mantenido sus costumbres a pesar de siglos de colonización. Su lengua, el mapudungún, sigue siendo hablada por miles, y las tradiciones ancestrales se transmiten de generación en generación. Pedro se siente pequeño ante la fortaleza de un pueblo que ha sobrevivido siglos de adversidad. La cultura mapuche es parte esencial de la identidad chilena, algo que Pedro no se esperaba encontrar en su viaje. En Europa nos enseñan sobre las conquistas, pero aquí la historia sigue viva. Es impactante ver cómo este pueblo ha resistido, ha sobrevivido y sigue tan presente en la vida diaria. Una tarde, Pedro se encuentra con una tradición completamente ajena a lo que conoce en España: el rodeo chileno. En España está acostumbrado a ver eventos taurinos, pero esto es algo completamente diferente. El rodeo, declarado deporte nacional en Chile, enfrenta a jinetes y sus caballos contra novillos, en una competencia de destreza y trabajo en equipo. Para Pedro, ver cómo los jinetes deben arrinconar al novillo contra una pared resulta impresionante, pero también perturbador. En su mente, la polémica sobre el trato a los animales resuena. Aunque los locales defienden el rodeo como una tradición, Pedro no puede evitar preguntarse si debería seguir existiendo. Mientras algunos chilenos lo ven como parte esencial de su identidad rural, otros, sobre todo en las ciudades, empiezan a cuestionarlo, generando debates acalorados sobre el maltrato animal. El rodeo chileno es una de las tradiciones más antiguas del país, con raíces en la época colonial. Sin embargo, en los últimos años ha sido blanco de críticas por parte de grupos animalistas que lo consideran una práctica cruel. Pedro queda dividido. Por un lado, es testigo del orgullo y la habilidad de los jinetes, pero por otro, no puede ignorar el dilema ético. Es impresionante ver la precisión de los jinetes, pero no puedo evitar pensar en el sufrimiento del animal. ¿Hasta qué punto una tradición justifica esto? Pedro comienza a notar que en Chile hay una mezcla curiosa entre modernidad y tradición. Mientras que en muchas ciudades las mujeres ocupan roles de poder y la lucha feminista ha ganado terreno en los últimos años, Pedro escucha de varias mujeres locales historias sobre el machismo profundamente arraigado
en algunas zonas rurales y más tradicionales del país. Pedro queda impresionado al ver las contradicciones en la sociedad chilena. En las grandes ciudades como Santiago o Valparaíso, ve una sociedad que está avanzando hacia la equidad de género, con movimientos feministas muy activos, pero en otras zonas más conservadoras, observa que las mujeres aún luchan contra estereotipos y roles de género muy marcados. Esta dualidad deja a Pedro desconcertado. Chile ha sido escenario de intensos movimientos feministas en los últimos años, exigiendo igualdad y el fin de la violencia de género. Sin embargo, las costumbres patriarcales aún prevalecen en algunas áreas, creando una dicotomía que muchos extranjeros encuentran difícil de comprender. Pedro siente que ha retrocedido en el tiempo en algunos aspectos, pero a la vez ve una sociedad en plena lucha por el cambio. Me esperaba una sociedad más homogénea, pero me doy cuenta de que la igualdad de género es un tema complejo y contradictorio aquí. No es tan simple como parece. Chile ha sorprendido a Pedro de maneras que jamás imaginó. Desde su lenguaje hasta sus tradiciones, cada aspecto de este país parece ser un universo en sí mismo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a explorar una cultura tan rica y diversa como la chilena? Deja tu comentario, suscríbete a GeoViral Channel y acompáñanos en esta aventura de descubrimiento cultural